$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Hagamos un Trueque. El día de hoy tengo un invitado de primera. Él es Enrique Herón Jiménez. Ya me iba a equivocar otra vez. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? ¿Ya estamos? Ya. ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos. De acuerdo. Muy bien. ¿Cómo has estado, Daniela? Me da mucho gusto verte, me da mucho gusto saludarlos. Y vamos a empezar una buena plática que me ha dado mucho gusto, y he estado pensando y recordando muchísimas cosas dentro de la vida que hemos tenido en esto. Pues antes de que empieces, déjenme presentarlos. Les quiero platicar que a Enrique, nosotros, por eso a lo mejor me equivoqué, Octavio y yo lo queremos como si fuera nuestro papá. Lo admiramos muchísimo por toda la trayectoria, por cómo vive y cómo siente todo lo que es el tema de clasificación arancelaria. Nos regaña igual que un papá, ¿no? Pero aparte nos encanta convivir con él. Y déjame platicarles un poquito de tu trayectoria y por qué queremos que nos platiques sobre la historia del Laboratorio Central. Bueno, pues Enrique es ingeniero químico, es especialista en comercio exterior, tiene especialidad en sistemas aduaneros, química arancelaria y también aduanas internacionales. Se desempeñó como administrador de operación aduanera, regulación y normatividad aduanera en el SAT, entre otros puestos en lo que es en el SAT y Secretaría de Economía. Además, ha capacitado a nivel internacional criterios de merciología tanto a aduanas como a agentes aduanales. Y también fue representante de la AGA en la Organización Mundial de Aduanas, en la OMA. Por toda su experiencia y su trayectoria, siempre presumimos que él fue el que fundó, el que puso la primera piedra en el Laboratorio Central. No queremos decir tu edad, ¿no? Pero queremos que nos platiques en estas pláticas que queremos hacer en Hagamos un Trueque, en este intercambio que tenemos de conocimiento y de experiencia, en este trueque por su tiempo de nuestros invitados, en cómo inicia el Laboratorio Central de Aduanas y cómo se involucra en el sistema armonizado y sus enmiendas. Hoy también nos estará moderando el doctor Octavio de la Torre, pero queremos que nos platiques con esas experiencias, con esos recuerdos, todo lo que es del Laboratorio Central. Bienvenido, Enrique. Claro que sí, gracias, Dani. Déjame ver, voy a ponerles a compartir la pantalla de, creo que es la presentación esta. Bueno, mientras la pones, déjenme también presumirles que Enrique sí, entró. Todavía no, le estamos esperando. Enrique nos desarrolló un diplomado de clasificación arancelaria en línea. Siento ya la presentación. Perfecto. Ahora sí, la podemos ver. Listo. Correcto. Todas sus preguntas estamos abiertos. Ustedes las va a estar viendo. Bueno, pues buenas tardes a todos los que están involucrados, todos los que estamos aquí reunidos.
Es un placer, es un gusto muy grande. Gracias, Dani, por todo. Gracias, Octavio. ¿Cómo se inicia el Laboratorio Central de Aduanas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos con todo esto? Nosotros tenemos en un principio, vemos aquí unas fotos, les estoy poniendo unas fotos. Al lado derecho, el doctor Ramiro Gutiérrez Flores con los arquitectos, arquitecto Bristrain, que son los que hacen la estructura y construyen el laboratorio central. Esto viene a raíz de en los 60, 66, 67, que la Oficialía Mayor contrata Cordera Pastor, el licenciado Cordera Pastor, que era el oficial mayor de Hacienda, contrata al doctor Ramiro Gutiérrez Flores, que era director de mi Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de Nuevo León, lo contrata para hacer un laboratorio central. ¿Por qué se llama laboratorio central? Y de aquí es donde empieza todo esto. Se inician los estudios para establecer un laboratorio, pero era un laboratorio para control de impuestos internos dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto iba a estar bajo el mando de la Oficialía Mayor de Hacienda, que tenía ahí. Uno de los artífices también de la construcción del laboratorio, el señor que está conmigo en la foto de abajo, el señor Elfe Walcoser, él es el que tiene todo el mantenimiento, es el maestro de obras y es el que tiene todo esto y se queda a trabajar con nosotros en el laboratorio muchísimos años. Conocía todo. Además era un señor que cualquier cosa que se te atoraba, él te la resolvía. Esa es una de las cosas que tenemos de ahí. Y en la foto que ven del lado izquierdo es parte del laboratorio, es uno de los pasillos del laboratorio donde ven que este edificio que se construye es exprofeso para un laboratorio. Este laboratorio tiene toda la tubería diseñada, todo el drenaje del laboratorio son de vidrio, de Pyrex, para evitar problemas. Por supuesto, cerámica vidriada, todo lo que va para el exterior de ahí del laboratorio. Esta es la fachada del laboratorio, la fachada principal por donde está la entrada del laboratorio. Nosotros iniciamos trabajando en 1970. En marzo de 1970 entramos a trabajar. Somos fundadores, como bien dices, y empezamos bajo los auspicios y con el nombre de Laboratorio Central, que era exprofeso para impuestos internos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El laboratorio se inaugura hasta el 23 de noviembre de 1970 por el licenciado José López Portillo, que era el secretario de Hacienda, en representación del presidente, que era Gustavo Díaz Ordaz. Y de ahí nosotros, todo este año de 1970, tenemos un proceso de aprendizaje impresionante, porque nosotros llegamos como químicos encargados de todos los departamentos. Empezamos a organizar los departamentos analíticos, teníamos orgánico, inorgánico y desarrollo analítico, pero también teníamos servicios especializados. Entonces nosotros empezamos, oye, necesitamos ver el muestreo, oye, necesitamos un departamento de ingeniería especializada, ingeniería química, ingeniería mecánica, ingeniería de todo, para ver qué es lo que íbamos a recibir, qué es lo que íbamos a trabajar, qué es lo que íbamos a hacer. Y un departamento de mantenimiento, como decía el señor Alfredo Cosa, que es el que se encargaba de todo el laboratorio y estar viendo todo lo que se ve. Nosotros iniciamos con todos los procedimientos, control de muestras, cómo vamos a controlar las muestras, qué es lo que nos van a mandar, qué es lo que vamos a ir a recoger. Tenemos que ver los procedimientos analíticos, porque si bien era un procedimiento analítico como el que hacíamos en la escuela, teníamos que empezar a ver cómo íbamos a hacer las rutas de análisis, quién iba a analizar, qué iba a analizar, cómo íbamos a reportar, quién iba a interpretar los resultados que obteníamos, qué es lo que iba a pasar con todo esto, qué asesorías externas estábamos dando. Empezamos a dar asesorías externas, teníamos reuniones de trabajo con infinidad de gentes, teníamos las bases, empezamos a formar bases de datos, qué es lo que estamos recibiendo, cómo lo estamos recibiendo, cómo lo analizamos, qué resultados obtenemos, y teníamos todo este proceso. Libros técnicos, empezamos a comprar todos los libros técnicos, todos los libros de análisis, las enciclopedias, los libros de medicamentos, de alimentos, de pigmentos, de todos los libros que teníamos técnicos, los teníamos que comprar, porque en aquella época, bueno, en ese momento, lo que tenemos actualmente de internet y todo esto no existía. Todo era papel. Servicios analíticos. ¿Cuántos servicios analíticos necesitamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
¿Qué apoyo técnico vamos a dar y a quién? Empezamos a asesorar a las aduanas. Cuando entramos en 73, a la industria química, a los importadores, todo esto lo empezamos a ver. Nosotros, en el inicio, el laboratorio analizaba muestras procedentes de producción minera. Éramos un laboratorio de ensayo que analizábamos 60,000 muestras al año de minerales para ver el ensayo de oro y plata y ver cantidad de cobre que se obtenía, cantidad de bario, de todos los metales, todo lo que se obtenía, todo esto de la minería que se exportaba de México. Producción de alcoholes y mieles incristalizables. Teníamos control sobre los ingenios. Veíamos qué producción de azúcar podían tener, qué producción de alcohol iban a llevar. Todo esto lo hacíamos en base a los análisis que teníamos ahí en el laboratorio. Todos estos eran impuestos internos. Producción de cerveza, toda la malta que nos llegaba y todos los granos y todo lo que se utilizaba para vinos, para licores, uvas, todo esto lo recibíamos como muestra nosotros y teníamos que analizarlo, manzanas, etcétera, para la sidra, todo esto. Teníamos un departamento de papeles y textiles también y apoyábamos tremendamente a nuestros vecinos, que era el taller de impresión de estampillas y valores, en cuanto al análisis de sus tintas, de los papeles, para ver los sellos, las estampillas, cómo las hacían, todas las formas oficiales y todo eso, que lo teníamos ahí y los visitábamos, nos visitábamos mucho. Y también teníamos a las aduanas. Empezamos a recibir muestras de las aduanas, absorbimos lo que era el laboratorio de aduanas que estaba en el cuarto patio Mariano de Palacio Nacional, y ese laboratorio, pequeño laboratorio de aduanas que existía, se vino con nosotros y empezamos a trabajar con ellos. Del 70 al 73, como te digo, fue una labor tremenda de aprendizaje, de ver qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que teníamos que procesar, hacia dónde teníamos que dirigirnos. Y en 73 formamos nuestra primera unidad de muestreo y salimos a muestrear a la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La foto del lado derecho de la parte de arriba es una de las jaulas. Es una de las jaulas allá por el 73, 74, que estuvimos ahí en la aduana del aeropuerto, y llegamos nosotros ahí y empezamos a tomar muestras. Llegábamos y a ver qué hay de importación. Recuerden una cosa, en ese momento la importación se presentaba la mercancía al vista aduanal y el vista era el encargado de hacer el reconocimiento, de ver cómo debía clasificar esa mercancía, de revisar documentación, de revisar factura, de revisar las guías, de revisar todo lo que tenía, de revisar los permisos, hacer la clasificación arancelaria, emitir una boleta para que fuera a pagar el importador, el agente aduanal, regresar, ya pagado todo esto, se sellaba y salía la mercancía. Está muy interesante. En la foto de abajo tengo ahí con mi primer maestro que tengo yo en aduanas, que es el Vista Ángel González Pérez. Vista Ángel González Pérez era el jefe de la aduana, era el jefe del aeropuerto, era el que estaba ahí, es el que nos recibe, es con el que formamos la primera unidad de muestreo, con el primer contacto que tengo yo realmente de aduanas, y es con quien es, pues básicamente mi primer maestro, de quien empiezo a aprender. Todos los vistas que estaban en el aeropuerto los conocemos, empezamos a verlos, empezamos a tratar a los agentes aduanales y vemos las dos caras del comercio internacional, del comercio exterior. Conocemos agentes aduanales, pero nos enfocamos a los vistas, empezamos a asesorar a los vistas en cuanto a los resultados que teníamos. Nosotros en esta unidad de muestreo llegábamos a las 8 de la mañana al aeropuerto, empezábamos a trabajar y a las 2 de la tarde las muestras que habíamos recuperado, las muestras que habíamos tomado de la importación en el aeropuerto, estas muestras las llevábamos al laboratorio y en el laboratorio empezábamos a hacer un diseño, qué ruta de análisis vamos a dar, quién va a analizar, cómo la va a analizar, qué es lo que tenemos que obtener, qué es lo que buscamos. Buscamos la identificación de la mercancía. Y ya que tenemos la identificación de la mercancía, ¿ahora qué hacemos? Ahora, con estos resultados, regresamos a la aduana y ahí empezamos a ver con los vistas cómo se clasifica. Oye, tengo esta, que es un antibiótico de este tipo, que es un producto químico de este tipo, que es una mezcla de este tipo, que es esta otra cosa. Y empezamos a conocer y empezamos a manejar un poquito lo que es el arancel, lo que es
la clasificación. En ese momento, la clasificación que utilizábamos era la nomenclatura arancelaria de Bruselas. Esta nomenclatura arancelaria de Bruselas, que era la tarifa que se tenía en ese momento, en esa época. En 73 entramos ahí. De ahí nos desplazamos y empieza a bajar un poquito. Te estoy recordando que teníamos más de 60,000 muestras de minerales, teníamos la producción de cerveza, recibíamos malta impresionante, cerveza, alcoholes, vinos, papeles, textiles, todo lo que era todo esto. Además, también empezamos a asesorar a nuestros vecinos de la parte frontal del laboratorio central, que era Casa de Moneda. La Casa de Moneda también empezamos a asesorarlos y empezamos a hacer análisis con ellos en cuanto a el oro que recibían, la plata, los cospeles, todos los metales que tenían que hacer, qué dureza debían tener, y todo esto estábamos involucrados. Cuando nosotros cambiamos un poquito, empezamos a involucrarlos más en aduanas, empezamos a salir a Veracruz, a recibir muestras de Veracruz, empezamos a recibir muestras de la frontera, muestras de la aduana de Laredo, muestras de otras aduanas, y empezamos a ver la importancia que cobraba aduanas dentro de nuestro laboratorio. El laboratorio seguía siendo laboratorio central de la Oficialía Mayor de Hacienda. Dependíamos de ellos. Sin embargo, nuestro involucramiento con aduanas fue a tal grado y fue tal la importancia que se dieron cuenta del laboratorio para trabajar con aduanas, que empezamos a salir un poco más. Que empezamos a ver, oye, necesito que vayas a Pantaco, ahora necesito que te vayas a Veracruz, ahora necesito que te vayas a Laredo. Y en 75 me voy a Laredo a trabajar a la aduana, donde formo la unidad de muestreo. La foto que ven del lado derecho, en la parte superior, es el departamento de vistas que tenían en Laredo. En primer plano vemos a un vista muy famoso que aprecié mucho y fue muy amigo mío, Gilberto Puente, que es además tremendo guitarrista de los Reyes, del trío de los Reyes, el creador de aquel famoso requinto de Ódiame, y es vista y trabajaba ahí en esta aduana. Y al fondo vemos, allá estoy parado yo al fondo con el vista Gabriel Zamora, que lo tengo aquí en una foto en medio, que es mi segundo contacto con aduanas, y yo creo que él es mi principal maestro para involucrarme dentro del arancel, dentro de la clasificación, dentro de la ley del impuesto general de importación o la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, y todos los vistas que están allí. Había 60 vistas en la aduana. Todos ellos son mis maestros y son con quien aprendo y con quien enseño yo un poquito de la asesoría, lo que era la química, lo que estábamos viendo, la interpretación de todos estos resultados, de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos viendo, cómo se debe manejar. Y estando yo en Laredo, me quedo 10 años a trabajar allá. El administrador de la aduana, yo iba por 6 meses a Laredo. Sin embargo, el administrador de la aduana habla con el director general de aduanas, que era el licenciado Reyes Ratana, y le dice, oye, necesito que el ingeniero Jiménez, el químico que tengo de aquí, se quede aquí porque nos hace mucha falta un químico en la aduana. Me quedo yo en la aduana de Nuevo Laredo, el doctor como que no le gusta mucho que me quede yo allá. Sin embargo, yo desde la aduana de Laredo me empiezo a desplazar a todas las demás aduanas. Me corresponde formar todas las unidades de muestreo, contratar químicos, entrenarlos, capacitarlos, y como te digo, nos involucramos tremendamente en aduanas y empezamos a trabajar fuertemente con las unidades de muestreo, la contratación de químicos, enseñarles a los químicos lo que era la química y después trasladarla a la química arancelaria. Tardábamos nosotros y pensamos que de 3 a 5 años en controlar o en transformar un químico en un químico arancelario. Este químico arancelario, que los transformamos y los convertimos, me voy, estando en Laredo, me voy a Matamoros, me voy a Reynosa, me voy a Ciudad Juárez, me voy a Tijuana, a Nogales, a Veracruz, a Manzanillo, y recorro pues la mayoría de las aduanas, formo 20 unidades de muestreo en las 20 aduanas más fuertes del país y empezamos con el laboratorio central en las aduanas.
Esto es un proceso muy fuerte, esto es un proceso que llevamos muy, muy duro, un aprendizaje tremendo. Empiezo a ver todo lo que es aduanas, vengo al laboratorio, empiezo a darles cursos también de lo que es aduanas, de lo que tenemos que ver, de lo que tenemos que transformarnos, y diseñamos dentro del laboratorio central un diplomado que le llamamos diplomado en química arancelaria. Este diplomado eran 3 módulos fuertes: jurídico, análisis y aranceles y clasificación. Son 3 módulos muy fuertes. Este diplomado muy fuerte, que era prácticamente una maestría, la dimos en 2 años, puesto que eran cursos y eran clases de toda la cuestión jurídica, toda la cuestión de ley aduanera, ley de comercio exterior, todas estas leyes que nos interesaban, todas estas leyes que teníamos que conocer y saber, al menos tener la imaginación. El laboratorio central se empieza a convertir en un ente muy poderoso, en un ente muy fuerte. Recibimos capacitores, recibimos maestros de España, gente de España que vino a darnos cursos de lo que era. Viene el director del Laboratorio de Aduanas de España, el ingeniero doctor Enrique Monzón, que el director del Laboratorio de España, viene a darnos también un curso de lo que era eso. Y el laboratorio se convierte también a sí mismo en un ente capacitor, y empezamos a capacitar y a recibir gente de Centro y Sudamérica para que tuvieran ellos un laboratorio también de aduanas. Damos la asesoría a la gente, capacitamos a la gente dentro de este proceso, y a su vez les damos la instrucción de cómo se debe construir un laboratorio aduanero, cuál es el equipo primordial, cuál es el equipo básico que se necesita. Te repito, dentro del laboratorio nosotros tenemos 3 grandes departamentos. Desarrollo analítico: cuando teníamos muestras que no teníamos ni idea de qué era, teníamos que hacer una investigación para ver, desde desbarátala, sepárala, vela, ubica qué es cada una de las cosas, y ahora vemos para qué es, cómo se está haciendo. El área orgánica: infrarrojo, resonancia, masas, cromatografía de gases. El área inorgánica: la área inorgánica que teníamos vía húmeda, vía seca, para ver todo lo que eran minerales y todo esto. Pero además de eso teníamos bromatología. Se tiene bromatología para ver todos los alimentos. Se tiene un área de microbiología para ver, en aquella época, los antibióticos, las vitaminas y todo eso. Teníamos que analizar y ver la actividad que era necesaria para la clasificación. Tenemos un departamento de papeles y textiles para ver todos los papeles, toda la celulosa que nos llegaba, que teníamos que analizarla para ver si era el sulfito, el sulfato, pasta mecánica, pasta química, etcétera, lo que teníamos que hacer. ¿Qué tipo de papel? ¿Qué tipo de papel tenía? Si estaba gofrado, si estaba impregnado, si estaba todo lo que teníamos que ver. Y todo empezamos a hacer nuestros análisis, nuestros procedimientos analíticos encaminados al arancel. Dejamos de ser un laboratorio de control de calidad y lo convertimos en un laboratorio de análisis arancelario. Un laboratorio donde analizábamos todas estas muestras, y estas muestras que analizábamos eran encaminadas para su identificación y su clasificación arancelaria. Y aquí nos vemos, textiles, el departamento de textiles y zapatos con una importancia tremenda. Nosotros en estos primeros años, de todo lo que muestreábamos, de todo lo que empezamos a salir a las aduanas y de todas las muestras que recibíamos de las aduanas, nuestros reportes llegamos a tener un 50% de incidencias. El 50% de las muestras que recibíamos tenían una incidencia. 3 tipos de incidencias reportábamos. No era la mercancía que estaban declarando. Era la mercancía que estaban declarando, pero no era la clasificación que le correspondía. O bien, ni era la mercancía y ni era la clasificación. O era una mercancía diferente que resultaba que sí estaba bien clasificada. Entonces, todo eso lo teníamos que estar asesorándolo, viéndolo, pensándolo, poniéndolo en nuestros antecedentes, ubicando todo esto. Nuestra primera biblioteca, nuestros primeros antecedentes que tenemos son tarjetas de identificación
Y llegaba una muestra y decía, búscame la tarjeta del antibiótico de la benzilpenicilina procaína. Oye, aquí está, ¿quién la analizó? Oye, la hicieron por infrarrojo, por resonancia, por masas, así, así, así. Ok, vamos a simplificar el análisis. Vamos a hacer el infrarrojo, si corresponde al infrarrojo, consideramos que ya corresponde todo lo demás y vámonos. Y empezamos a simplificar el análisis. Estoy hablando que recibimos 5,000 muestras mensuales de las aduanas. Cuando construimos o cuando hicimos todas las unidades de muestreo que me toca, capacitar a los químicos, convertirlos en químicos arancelarios, para que interpretaran resultados, para que interpretaran todo esto, es fuertísimo el proceso. Es muy fuerte el trabajo, pero nos metimos y resultó muy bien. El doctor Ramiro Gutiérrez, además, era una persona que tenía el laboratorio, pero de pe a pa lo tenía bien establecido, bien formado. Otra cosa muy importante, no teníamos contacto con el público. No teníamos la cuestión de que podría haber algún tipo de corrupción o podría haber algún tipo que nos desviara del no. Nosotros recibíamos muestras, tuvimos que hacer una custodia, una línea de custodia, decir, ¿quién toma la muestra? Séllala, me pones nombre, me pones todo eso y recibimos cerrado y entregamos al químico cerrado para que el químico vea. El químico abre y el químico firma y el químico entrega todo eso. Era una línea muy fuerte también con respecto de la formalidad que se le dio a todo esto, la formalidad que tiene el laboratorio. Y en ese momento también empezamos a dar consultoría a las empresas. Empezamos a recibir muestras para hacer los análisis y para ver qué resultado obtenían y dónde debían clasificar arancelariamente. ¿Cómo es lo que deberían hacer? ¿Qué es lo que deberían tener? En los 80s, el laboratorio ya pasa a formar parte y pasa a ser laboratorio de aduanas. No pierde su nombre de laboratorio central, queda como laboratorio central de aduanas. En los 80s, recordamos que en los 80s tenemos varios procesos fuertes dentro de la estructura mundial, de la política mundial de aduanas. Porque en los 80s, nosotros, con estos cambios, quedamos adscritos a la Dirección General de Aduanas, nos convertimos en aduaneros, nos convertimos en personal de aduanas, dejamos de ser de la oficialía mayor de Hacienda, pasamos a formar parte de aduanas y entonces en los 80s, cuando vienen todos estos cambios, cuando viene el cambio de la nomenclatura arancelaria de Bruselas que trabajábamos, todo esto, y empezamos a hacer algunas reuniones. En este momento, el laboratorio, con el cambio que tiene en aduanas, adquiere una función. Y la función del laboratorio y lo que tenemos con el laboratorio nos dicen, la función del laboratorio y en el reglamento de Hacienda aparece, dice, emitir dictámenes técnicos sobre la base del análisis químico y físico-químico, realizados a muestras de mercancías de comercio exterior, remitidas por las aduanas a muestras de mercancías enviadas para una consulta de clasificación arancelaria y a muestras resultado del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad aduanera. Básicamente todo era aduanas. Básicamente era también investigación aduanera, que trabajamos muy fuerte también con investigación aduanera porque nos dicen, oye, si tienes un 40% de resultados contrarios de lo que estás analizando, que logramos bajarlo y llegamos a establecer un 18 o un 20% de incidencias. 18 o 20 resultados de 100 eran malos. Estaban con alguna incidencia de cambio de clasificación, alguna incidencia de que no corresponde a la mercancía o alguna incidencia de ese tipo. Actualmente todavía creo que siguen en un establecimiento de que las muestras que se reciben andan en un 15 o 20% de incidencia todavía. ¿Por qué? Porque hay muchos errores, porque hay mucho problema que tienen los importadores con respecto de la mercancía que están declarando. No conocen exactamente su mercancía que compran, no saben exactamente qué es. De repente cuando me hablan a mí me dicen, oye, a ver, ayúdame a clasificar esto, mira, tengo la hoja de seguridad. ¿Sabes qué? La hoja de seguridad no me da información o la información necesaria para clasificar. Necesito conocer exactamente qué es la mercancía para ubicar la mercancía dentro del sistema armonizado actual y ver la clasificación arancelaria. Con todo esto,
Y el laboratorio en este momento también dice, así como determinar su clasificación arancelaria. Nos convertimos en la autoridad aduanera que tiene que clasificar arancelariamente, proporcionar los servicios de asistencia técnica, el manejo y muestreo de mercancías de difícil identificación, porque teníamos que decirle a las aduanas cómo debes manejar las mercancías, cómo debes tomar la muestra. Elaboramos un capítulo dentro del manual de operación aduanera donde les estamos diciendo, para este tipo de mercancías tienes que proceder de esta forma, para este tipo de mercancías tienes que proceder de esta otra forma. Y tienes que empezar a meterte con todo eso y con todos esos cambios, con todos los procedimientos, con toda la capacitación que tenemos que darle a todo el personal de las unidades técnicas y también capacitar hasta cierto punto a los vistas en el momento en que les decimos cómo debes proceder, qué es lo que tienes que muestrear, cómo lo debemos muestrear. No se vale tomar una muestra escogida de algún lado, no, no, no. Tienes que tomar una muestra que sea representativa del todo. Tienes que tomar una cantidad que nosotros tengamos para hacer el análisis necesario para otorgar un resultado. Tenemos que entregar resultados y tenemos que darles la interpretación y tenemos que decirles, oye, ve esta clasificación y dime tu vista, cómo la estás viendo y cómo debes clasificar. Te hablo de los vistas porque es con quien yo trabajé, con quien yo aprendí todo este proceso. Actualmente son dictaminadores o son licenciados en comercio exterior o son otra cosa, pero de todos modos deben seguir el mismo proceso y deben tener un aprendizaje que, como te vuelvo a repetir, deben tener de 3 a 5 años de aprendizaje en el trabajo dentro de las aduanas para poder desarrollarse y para poder estar completamente inmersos, inmiscuidos en todo este proceso. Te comentaba, en los 80s es un cambio muy fuerte, son cambios muy fuertes que hay dentro del comercio internacional. Desaparece en 81 la LALC, que era la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Se crea en su lugar, que la LALC estaba desde el 61, se crea y surge entonces la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. En este momento, con la LALC tenían unas reuniones de directores nacionales de toda América Latina que se llevaban a cabo estas reuniones y se tenían conceptos aduaneros, conceptos de todo lo que correspondía a esto. Cuando desaparece el ALC, surge ALADI y ALADI dice, fuera las reuniones de directores, vamos a meternos nada más en la integración de los países latinoamericanos dentro de aduanas. Y surge un problema. En este problema, México y Argentina se ponen de acuerdo, reúnen a los directores en Argentina y crean el convenio multilateral de asistencia mutua entre administraciones o direcciones generales de aduanas de América Latina, España y Portugal. Y aquí es donde surge el COMALEP. Y el COMALEP, para tener nuevamente las reuniones de directores nacionales de aduanas y poder tomar algunos acuerdos y poder tener alguna armonización dentro de todo esto para ver cómo se va a trabajar, cómo se va a estar trabajando. Y dentro del COMALEP surge entonces y se crea el grupo de trabajo del CIN, que es el Comité Iberoamericano de Nomenclatura, y de ahí es cuando nos empezamos a involucrar en los 80s, el 83, que sale la cuestión de que se avienta o se lanza el sistema armonizado y empezamos a estudiar lo que es el sistema armonizado, de qué se trata el sistema armonizado, cómo vamos a tratar, cómo vamos a cambiar de la nomenclatura del Consejo de Cooperación o la nomenclatura arancelaria de Bruselas, de esta tarifa que ya teníamos establecida, que eran dos tarifas, porque tenemos nuestra tarifa de importación y nuestra tarifa de exportación. Con el sistema armonizado, dentro, en 1988, entra el sistema armonizado, entra con la cuestión de los sistemas a nivel mundial, y ahora la nomenclatura arancelaria de Bruselas la manejabas como tú querías. El sistema armonizado es un convenio, y es un convenio que surge en todo el mundo. Este convenio, México es el país firmante, y entonces hasta el 89 y 90 tenemos reuniones de integración, reuniones de trabajo, reuniones de estudio del sistema armonizado,
En 88, en julio del 88 empezamos a trabajar con esto. Sin embargo, si tú puedes ver la foto que tenemos allá en la parte de abajo, esto es una reunión del sistema, del Seminario Iberoamericano del Sistema Armonizado del 89. En esta reunión del 89, todavía estábamos estudiando y estábamos viendo cómo se debía procesar el sistema armonizado, cómo se debía trabajar, cuáles eran los cambios que teníamos en el sistema armonizado con respecto de la nueva tarifa. Toda esta gente son aduanas de México, una cantidad impresionante de todos los vistas o representantes de las aduanas de México y representantes de todas las aduanas de Latinoamérica que venían a México. Estábamos 15 días o un mes de trabajos forzados viendo el sistema armonizado. En esta foto de abajo tenemos a Callito, que era uno de los españoles que nos venían a dar las clases, que nos venían a dar las lecciones, que en un momento dado eran la última palabra. Pero cuando nosotros empezamos a tomar el mando y cuando empezamos a hacer, después de estas reuniones, se forma el Comité Iberoamericano de Nomenclatura y son reunión de expertos del sistema armonizado, nos empezamos a reunir para analizar los cambios que va a haber en el sistema armonizado. Cada 5 años tenemos cambios, tenemos actualizaciones, tenemos enmiendas que tenemos que aplicar dentro de nuestro sistema y en este momento tenemos una foto diferente, con menos gente, con puros representantes de América Latina, pocos representantes de México, que nos juntamos ya no para estudiar cómo se va a trabajar el sistema armonizado. Aquí ya nos juntamos para ver qué cambios vienen en el sistema armonizado. Tenemos que analizar los sistemas oficiales, los idiomas oficiales de la Organización Mundial de Aduanas, del Consejo de Cooperación Aduanera, son inglés y francés. Nos entregan documentos en inglés y francés y nosotros tenemos que traducirlos y tenemos que armonizar el idioma español. Tenemos muchos problemas. En un principio, porque el idioma español no es el mismo español que hablamos en todo México como hablamos en toda Latinoamérica. Teníamos muchos problemas de traducción, porque traducíamos de una forma, España traduce del francés, nosotros nos gusta mucho la traducción del inglés y hay problemas de integración. Entonces tenemos problemas. ¿Qué es lo que pasó? Que tenemos que hacer un procedimiento de decir, ok, el sistema, el Comité Iberoamericano de Nomenclatura, vamos a trabajar de esta forma. Vamos a tener un formato de trabajo. Idioma español, ¿qué palabras vamos a meter en la traducción? Solamente lo que está y lo acepta el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Si está en el DRAE, está aceptado. Si no está en el DRAE, los modismos, digo, no podemos poner en un momento aquí cachanilla o huerco o escuincle, una cosa es, pues esto, oye, no están en el DRAE. Pero sí tenemos que ver muchas cosas, muchas palabras, que tenemos problemas con Centroamérica, que tenemos problemas con Sudamérica, con el Caribe. También tenemos problemas del idioma, que entonces teníamos que ver, ok, vamos a poner duraznos. No, yo duraznos no sé qué son albaricoques, o son damascos, o son esto, o son el otro. Oye, a ver, espérame, entonces vamos a poner todas las palabras, pero entre paréntesis, con asterisco, y decimos que esto podemos sacar al país que quiera, sacas la palabra que venga. Y entonces empezamos a armonizar el sistema armonizado, empezamos a armonizar el idioma español, y empezamos a elaborar nuestro trabajo. El sistema armonizado, cada una de las reuniones, tenemos 2 reuniones anuales. En México, una en Centro Sudamérica, otra. Pero también teníamos 2 reuniones en el Consejo de Cooperación Aduanera, en el Comité de Clasificación Arancelaria en Bruselas, donde íbamos y exponíamos todos nuestros problemas, donde íbamos y alegábamos. Allá se alegamos con todo el mundo. ¿Cuáles son los problemas que se tienen de clasificación? ¿Qué es lo que estamos o no de acuerdo con respecto de los cambios? Con respecto de la clasificación, con respecto a todo eso. Es muy interesante y es muy importante. Y además es muy bonito. Porque conoces mucha gente. Dentro de este proceso del Comité Iberoamericano de Nomenclatura, tenemos un grupo muy especial. Junto con un ecuatoriano, Edgar Preciado Pineda. Con Edgar Preciado formamos un grupo tan
impresionante, tan bonito, que lo hemos traducido y lo tenemos actualmente en WhatsApp. Tenemos un grupo de cerca de 100 compañeros que hemos trabajado dentro de este grupo y que los hemos estado invitando y que hemos estado trabajando y que seguimos comentando. Los que ya no estamos en aduanas, los que ya no están en aduanas, o también los que están todavía en el grupo interamericano, en este Comité Interamericano de la Nomenclatura, y seguimos trabajando y seguimos comentando y seguimos viendo todavía el sistema armonizado. Oye, ¿qué cambios vienen? Oye, ¿cómo clasifican en México? Oye, ¿cómo clasifica Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, etcétera? ¿Cómo clasifican esto? ¿Cómo ven ustedes esto? Y tenemos un grupo muy bonito de trabajo. Es un grupo que Edgar Preciado y su servidor creamos y hemos estado invitando a cantidad de gente. Cuando tenemos conocimiento, cuando hay un grupo y decimos, oye, fíjate que hay una gente que ya salió de aduanas, así, invítalo al grupo, que se venga a seguir trabajando, se venga a seguir comentando y venga a ver todo esto. De esta fotografía que ven aquí, tengo como unos 10 dentro de ese grupo, que esta gente que ya no está en aduanas, pero que sigue todavía comentando y seguimos todavía viendo. Y estamos dentro del Comité Iberoamericano de Nomenclatura. Entonces, como les comento, el sistema armonizado lo involucramos y empezamos a trabajarlo y empezamos a meter la nueva ley del Impuesto General de Importación y de Exportación. El sistema armonizado es un convenio que México es un país firmante y tenemos obligaciones. La obligación de esto es que dice que las partes contratantes del convenio del sistema armonizado tienen el compromiso para establecer, para elaborar en las nomenclaturas arancelarias y estadísticas, a utilizar todas las partidas y subpartidas del sistema armonizado, así como los códigos numéricos correspondientes, sin cambios, tal cual lo dicta el sistema armonizado. Aplicar las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado y así como las notas de las secciones, de los capítulos y de los subcapítulos, y a seguir el orden de numeración del sistema armonizado. Todo esto que ven aquí está plasmado en la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación, tal cual lo dicta el sistema armonizado. Punto muy importante. El punto número 2 que me dice aplicar las reglas generales para la interpretación es lo que me va a dar el procedimiento para clasificar arancelariamente una mercancía y por eso, con una buena definición, con una buena descripción, con una buena identificación de las mercancías, debemos tener nosotros conciencia y debemos clasificar arancelariamente igual autoridad, igual importador. Debemos tener todo parejo. Por eso debemos verlo, por eso tenemos que tener este proceso y este sistema que es tan importante para nosotros. En la liga, en la línea del tiempo de la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación, el sistema armonizado, la Organización Mundial de Aduanas, cada 5 años emite modificaciones que estamos obligados a utilizar y aplicar dentro de nuestras leyes, de nuestra Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Nosotros actualmente seguimos, y desgraciadamente, con la 5ª enmienda. Tenemos la 4ª enmienda publicada con un parche de la 5ª enmienda donde tenemos nuestra Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Esta 5ª enmienda es la que estamos trabajando. Cuando en 2017, el 1 de enero de 2017, la mayor parte del mundo y actualmente todo el mundo ya está trabajando con la 6ª enmienda. México no ha podido publicar, México no ha publicado la 6ª enmienda y nos deja en desventaja. Nos deja en desventaja con el mundo porque tenemos problemas de interpretación, tenemos problemas de tratados de libre comercio en donde me están diciendo, oye, me llegó un certificado con una clasificación que no existe. O bien, emitimos un certificado de origen nosotros para el mundo y me dicen de Centro y Sudamérica, oye, me llegó, fíjate Enrique, que me llegó un certificado de México, pero con una clasificación que ya está obsoleta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Oye, desgraciadamente no estamos en la 6ª enmienda. Por favor, utiliza las tablas de correlación. La OMA, además, ya está trabajando en la 7ª enmienda y vienen 350 cambios más. En esta 7ª enmienda, que vienen infinidad otra vez de subpartidas que van a cambiar, de subpartidas que se van a crear. Vienen partidas que se están creando.
Y vienen también muchas cosas nuevas dentro de esta séptima enmienda que entra el 1 de enero del 2022. No sé si nos va a dar tiempo o vamos a seguir todavía obsoletos. La CUSI, que es la clasificación uniforme de comercio internacional, México entra en 1938 y trabajamos esos acuerdos, esa clasificación uniforme, la estamos trabajando hasta que entra la NAB, la nomenclatura arancelaria de Bruselas o la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, que es la que me tocó empezar a trabajar y empezar a ver. Esta nomenclatura arancelaria de Bruselas en México, la tarifa de importación la publicamos en 1955 y la tarifa de exportación la publicamos en 1957. Como les digo, teníamos dos tarifas diferentes, dos clasificaciones diferentes en esta nomenclatura. Cuando entra el sistema armonizado, logramos uniformarnos y a nivel mundial también logramos ver todo esto y empezamos a trabajar en julio de 1988. Trabajamos con el sistema armonizado y estamos trabajando con él y estamos uniformemente a nivel mundial. Julio de 2017 entra la cuarta enmienda, que es la que tenemos publicada, como les digo, y en julio de 2012 entran cambios, entran algunos acuerdos donde se publica y se actualiza esta de julio de 2017 y tenemos actualmente esta tarifa hasta julio de 2017. En enero de 2017 entró la sexta enmienda con 487 cambios. No los tenemos todavía contemplados, no los tenemos todavía establecidos dentro de nuestro sistema arancelario. Vamos a esperar a ver qué es lo que nos trae y vamos a expresar cuándo se va a publicar. Recuerden que cuando se publique esta nueva ley del impuesto vamos a tener 6 meses, porque vamos a tener que actualizar en estos 6 meses todos los acuerdos regulatorios, todas las normas, todos los permisos, todo esto tenemos que actualizarlos y tenemos que ponerlos en orden para esta nueva ley del impuesto general de importación y de exportación. Tenemos que ver todo esto. El Laboratorio Central, señores, es un ente muy importante dentro de la estructura de la Dirección General de Aduanas. Es un ente en donde la importancia que cobró, la importancia que tuvo, la importancia que tiene actualmente todavía es la integridad de su personal y además el análisis que es tan importante para ver qué es lo que estás declarando, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que tenemos. Estos cambios que nos vienen del sistema armonizado y estos cambios que nos vienen dentro de la estructura y de la nomenclatura del sistema armonizado, todo viene encaminado mucho a los acuerdos multilaterales en materia ambiental. ¿Qué es lo que estás comprando? ¿Qué es lo que estás llevando? Necesito ver qué es lo que estás haciendo. Todo esto que tenemos que ver, todo lo que tenemos que revisar con respecto de los químicos esenciales, de los químicos utilizados para la fabricación de drogas, en drogas, etcétera, tenemos que analizarlos y tenemos que verlos. Tenemos que estar conscientes de todo esto. Dani, no sé si tengas alguna pregunta, Octavio, o si tengan algunas cosas que preguntar. Hay muchísimo que podríamos platicar. Pues la verdad sí, estuvo muy interesante la plática. Octavio, no sé si quieres moderar las preguntas. Hay varias personas que están en el foro levantando la mano. Enrique. Sí. No, hay varias personas que están levantando la mano. De hecho, el maestro Máximo Carvajal hacía una reflexión. No sé si quiera participar el maestro Carvajal. Doctor, ya se habilitaron los micrófonos. Doctor, ya está habilitado el micrófono. ¿Me escuchan? Doctor. Ahora sí. Sí. Bueno, extraordinaria la plática de Enrique. Es un hombre conocedor, un pilar dentro del laboratorio y dentro del tema de aduana. Él debe recordar algunas cosas porque más o menos coincidimos en tiempo en la Dirección General de Aduanas, en la administración que fui de la Ciudad de México, y yo le di un gran impulso, un gran apoyo a Ramiro, me acuerdo, porque empezaba Aduanas a despuntar, como lo dijo Enrique, primero eran minerales, ensayos, y Aduanas no pintaba. Y después fue el plato favorito del laboratorio y con grandes aciertos porque ayudaron mucho
a despejar la clasificación arancelaria, a dirimir las controversias que se levantaban por inexactas clasificaciones arancelarias. Realmente extraordinario. Mencionó a varios amigos míos, a varias gentes que yo apoyé, como a Ángel para hacerlo administrador en la aduana de Chetumal en una ocasión y también en el aeropuerto de la Ciudad de México, a Zamora, que también fue un magnífico vista. Felicito mucho a Enrique por esta charla tan amena, tan histórica y que a mí en lo personal me trajo muchos recuerdos. Gracias, Enrique. Está cerrado tu micrófono, Enrique. Enrique, está cerrado tu micrófono. Ya. Ok, Máximo, un abrazo, muchas gracias por tu comentario. Por supuesto que te recuerdo muy bien con todo esto. Digo, me faltó enumerar muchísima gente con la que además seguimos viéndonos todavía. Plutarco Elías Calles, con quien trabajamos mucho cuando estuvo en el resguardo aduanal, con el maestro, un maestro que fue para nosotros también muy apreciado, como es Enrique Loera, Jorge Enrique Loera, que lo seguimos viendo, lo sigo viendo todavía y sigo platicando con él. Máximo, digo, por supuesto contigo, cuando estuvimos algunas veces en el laboratorio viendo todo esto. Gracias por recordármelos y maestros, como te digo. También, Pues, Enrique, está aquí en el foro un muy buen amigo tuyo desde Bolivia, Edgar Preciado. No sé Edgar. si estés por ahí, si puedas abrir el Sí, micrófono. sí, Está Edgar. aquí estoy. Sí, Adelante. sí, claro. Fabio, ¿qué tal, Enrique? Edgar, un Gustos. abrazo muy afectuoso y con mucho cariño. Ya sabes Muchas que gracias. ese Sí, grupo yo que lo, tenemos de trabajo es muy importante para nosotros. sí, yo lo que quería destacar es que el laboratorio de la Aduana de México, hay una parte que quizá no la tocaste, pero desde la Secretaría General de la Comunidad Andina, donde trabajaba en ese entonces, promovimos que los países andinos, los funcionarios, fueran a hacer sus pasantías Claro, de 15 días al laboratorio de México, al laboratorio de la Aduana de México. Entonces, yo sí rescato, aparte de todos los trabajos que señalaste, de las reuniones del Comité Iberoamericano de Nomenclatura, del COMALET, y este apoyo de la Aduana de México a la formación, a la estructuración de los laboratorios aduaneros de las aduanas de Latinoamérica, ¿no? Eso claro. destaco. Claro que sí, gracias, gracias Edgar. Y sí, digo, y quiero agregar un poquito más. Cuando digo que en el 81 se forma el grupo del COMALEP, de directores nacionales de América Latina, España y Portugal, también se forma de que México, el Laboratorio de Aduanas de México sea capacitor y organizamos y creamos un grupo de laboratorios en Argentina, en Chile, en Perú, en Uruguay, en Guatemala, y todos esos laboratorios son parte de gente que nosotros estuvimos capacitando, estuvimos resistiendo, haciendo pasantías, y sigue todavía. Y actualmente el laboratorio, me enteré de que es ahora laboratorio regional de la Organización Mundial de Aduanas, reconocido por la Organización Mundial de Aduanas, y es el laboratorio regional para América Latina. Nos toca también capacitar a gente de Cuba, gente de Guatemala, de Nicaragua, de todo Centroamérica, Panamá, de Honduras, de Costa Rica, Bolivia, como tú dices, que es tan importante, Ecuador. En Perú nos toca ir a ver cómo está el laboratorio, cómo trabaja, cómo estamos trabajando, recibimos gente y seguimos todavía recibiendo gente en el laboratorio para capacitar todo eso. Gracias, gracias Edgar. Un abrazo. Enrique, Un también, abrazo. yo veo ahorita muchos amigos aquí que son como los de Matrix. No sé si todos ven la película, pero me ha tocado con Edgar conversar o con Enrique y van a una tienda y en vez de ver café empiezan a ver números. Entonces, Sí, sí, sí. todo el tiempo están hablando en números. También levantó la mano Pepe Guti, no sé si Gutiérrez. quiera... Pepe comentario. Gutiérrez. Pepe Gutiérrez. Adelante. No sé si esté por ahí. Si no, Eugenio Ibarrola, que fueron quienes levantaron la mano.
Y también veo a Juan Antonio Flores, que está levantando la mano. Juan Antonio Flores, adelante, cualquiera de los tres si quieren hacer algún comentario. Yo por lo pronto, adelante, adelante. Gracias. Enrique, recibe un fuerte abrazo, Carballido, tu servidor y amigo. Es muy importante todo el aspecto que nos has explicado, nos has compartido, y quisiera hacerte una pregunta. Todos nosotros sabemos, y en especial tú, bueno, todos los que están en el panel, en que la pasada administración y aquí en México teníamos 49 virreyes, porque en clasificaciones, pues la misma mercancía, había diferentes clasificaciones de una aduana a otra. Creo que vamos de mal en peor, porque ahora con esta nueva administración vamos a ver a quiénes ponen, ¿sí? El anterior conferencista decía algo muy importante y que tú sí lo hiciste, y esa es una realidad. Ir capacitando aduana por aduana y no ese rol tan nefasto de estarlos moviendo cada 6 meses o 2 años a los aduaneros. Ese es un comentario. La pregunta que te quisiera hacer, mi hermano, es ¿cómo verías si la Administración General de Aduanas volviese a tener un pericial calificador en donde no necesariamente fuese hacia el laboratorio por toda la cuestión normativa que existe una mercancía, sino muchas de ellas son clasificaciones a nivel de las notas explicativas? Y para darle una definición y poder solventar este problema de que una aduana clasifica una mercancía en tal subpartida o fracción arancelaria y otra aduana en otra. Esa es una circunstancia y no es vivir de los años pasados, sino es algo que fue muy funcional. Claro. Eso es lo que quería comentar. Sí, mira, bueno, como un comentario aparte, Toño Flores Carballido tiene una escuela de aduanas, es una escuela de licenciatura para preparar personal para las aduanas. Muy importante, muy interesante. Sí, mira, Toño, yo creo que el departamento pericial calificador, me tocó trabajar algunas veces con gente del pericial, me tocó ir muchas veces ahí a 20 de noviembre, al edificio donde estuvo primero la ENCA en la parte de enfrente y en la parte de pericial, a trabajar con ellos, a comentar muchos resultados del análisis, porque con ellos también, te digo, fue una escuela para mí muy fuerte, muy, muy fuerte. Y entonces, yo creo que yo quise hacer, cuando estuve en el laboratorio, no un departamento pericial calificador, pero sí quise que el laboratorio tuviera esas reuniones técnicas con la iniciativa privada, con los agentes aduanales y con las aduanas para dilucidar todos esos problemas. Logramos hacer muchas cosas. Desafortunadamente, como tú dices, los cambios y la salida, mi salida del laboratorio, los cambios y esa salida, pues se cayeron muchas cosas y se dejó de hacer. Yo tenía reuniones semanales o quincenales dentro del laboratorio con todo el personal que pudiera, y actualmente estamos haciéndolo en ANIERM y en la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. En la CLA también estamos trabajando y estamos haciendo unas reuniones mensuales en donde tenemos comité de clasificación arancelaria. Vemos algunos problemas y estamos logrando tener contacto, bueno, con estos cambios que haya actualmente, no sé si logramos, o sea, vamos a seguir teniendo el contacto con la jurídica, con grandes contribuyentes, con aduanas, para ver estos problemas de clasificación. Yo creo que es muy necesario un departamento pericial o una cosa parecida al departamento pericial calificador para que se centralicen. Yo en un momento dado empecé a recibir todas las juntas técnicas de las aduanas y empezamos a revisarlas y empezamos a ver y a platicar con las aduanas para decir, a ver, esto por qué así, esto por qué de esta forma, esto es así. Te vuelvo a repetir, la regla no escrita de la clasificación, la identificación de la mercancía. Ese es un problema muy fuerte que tenemos todos y es un punto muy fuerte. Hablaste de 49 virreyes. Por supuesto, porque cada aduana se maneja diferente y mientras no utilicen las reglas de clasificación, mientras no tengan una identificación plena de la mercancía, vamos a tener el problema de clasificar de una forma y de otra. Ese es un problema que tenemos y vamos a tener siempre.
Muchas Cuando no gracias, señor. identificamos la mercancía, vamos a tener ese problema. Y es a nivel mundial, porque lo estoy viendo a nivel Centroamérica y Sudamérica. Lo estoy viendo y lo estoy viviendo con ellos. Ahora que estoy saliendo a dar capacitación, que estoy dando pláticas de clasificación en Centroamérica, en Sudamérica, en Ecuador, básicamente. Un abrazo para allá, mi estimado Edgar. Toda esta gente, cuando le das clases o cuando le das la conferencia al agente aduanal, te dicen una cosa. Vas a la aduana y de repente empiezan a, señores, esto es una sola cosa. Si tú identificas una mercancía plenamente, lo que es esto, con las reglas de clasificación vas a llegar a la clasificación exacta y no tienes que tener problema. Otro problema que veo, hay mucho importador que no le gusta quejarse, que prefieren pagar la multa que tienen o lo que sea para evitar problemas. Yo creo que tenemos que quejarnos y tenemos que decirle al virrey que tienes en la aduana, estás mal por esto y por esto. Y meterlo y buscar una controversia. Pero mucha gente no lo quiere hacer. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Muchas gracias, man. Gracias. También Felipe Miguel quería hacer algún comentario. No sé si está Felipe Miguel González cerca y después Miguel Carlos Ramírez. Felipe Miguel, ¿estás por aquí? Aquí estoy, mi estimado Octavio. Mi estimado Felipe. Bueno, pues oye, ya me estoy acostumbrando a ti. Claro, me da mucho gusto saludarle. Igualmente. Oye, yo puse ahí en el chat nada más de que una gran pérdida que tuvimos como aduaneros, yo como agente aduanal, obviamente, el tema de haber perdido esa administración central del laboratorio, donde era autónoma, donde podía manejarse en una forma transparente. A mí me tocó vivirlo contigo muchos años que nos veíamos ahí en el laboratorio central, y que de repente, pues, a alguien se le ocurrió que no eran necesarios, ¿no? Y les quitó esa facultad y los mandan a segundo término. A ver, platícanos un poquitín, tú estuviste en esa trinchera. Sí, mira, te voy a decir cuál fue el motivo. No es tanto por quitarnos y decirnos que no éramos tan importantes. Seguimos siendo muy importantes. Lo que pasa es que les gusta el puesto y les gusta el sueldo del puesto. Entonces te dicen, oye, dame tu sueldo de administrador, te voy a dejar como su administrador. Vas a seguir haciendo lo mismo y vas a seguir siendo igualmente importante. Pero tu nivel de administrador central lo necesito porque tengo un amigo que voy a meter en esto. Órale. Eso es lo que pasa. Aparte no sabe, ¿no, Enrique? Así es. Oye, Felipe Miguel, abre tu cámara, por favor. Te queremos ver. No le hace que estés despeinado. Yo sé que no te has bañado en 3 días, pero... No, ¿cómo no? Aquí estoy bañadito, Ahora sí. Ese cambio... La misma... Te digo, esos cambios que hay y esos problemas que tenemos con la cuestión de aduanas, es que muchas gentes se van y se quedan simplemente con el puesto. Oye, quiero tu puesto. Tú vas a seguir haciendo lo que tú quieras, pero yo quiero tu puesto. Ya no sé si ya me salió qué hice. No, aquí estás, Enrique. De hecho, también, muchas gracias, Felipe. Decíamos que ese cambio creo que se dio en el 2013-2014, ¿no? Cuando se hizo la reforma a la ley aduanera, ahí fue cuando, poquito antes de esa fecha fue cuando se elimina la central y se junta con la general jurídica, con un administrador central jurídico que fue controversial su desempeño. Está por aquí también Miguel Carlos Ramírez, que quería comentarte algo. No sé, adelante, Miguel, por favor. Miguel Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Enrique? Me da mucho gusto saludarte. Una espléndida charla magistral de esclarecimiento de muchas épocas atrás y brincando todo tipo de escollos y situaciones que se fueron dando con la política del anterior, ¿no? Del régimen, de los regímenes anteriores, de la Guerra Fría, ¿no? Claro. Octavio, mucho gusto saludarte, gracias por la oportunidad. Sí me gusta el tema de la geopolítica, yo lo inserto exactamente en el tema de la aduana. Estoy actualmente activo, soy aduanal, clasifico en una agencia aduanal y estoy inmerso en el punto de la clasificación. Toño,
Toño Carballido, ya no existe la Dirección General de Aduanas, es la administración. Ya cambió el nombre, ya no podemos hablar de que haya un departamento pericial en Dirección General, eso ya no existe, eso ya pasó. Pero sí sería importante tener un grupo colegiado a nivel Secretaría de Hacienda que dijera algunas cosas, pero también la ley, Toño, ya nos está hablando de otro tipo de cosas, ya estamos hablando de los criterios arancelarios que existían allá en la tarifa de yo me acuerdo de la NAV, ¿no? Porque yo fui egresado en 77, 79 de la Escuela de Vistas Aduanales en la ENCA, donde estaba antes el laboratorio, no lo conocí. Pero sí, sí me tocó ver ese tipo de situaciones que existían antes, que eran muy importantes. Y teníamos criterios ahí al final de un texto enorme que era la tarifa, ¿no? Claro. Y persistieron mucho tiempo ahí los aires acondicionados y los generadores eléctricos, ¿no? Seguían vivos, pero ya no existe eso. Y sí está dentro de la ley ese esquema para que tanto como los importadores, como los agentes aduanales, como otros grupos y algunos observadores, como son los vistas aduanales, la Agrupación Mexicana de Vistas Aduanales, puedan participar en este asunto, ¿no? Yo tengo un método perfecto para clasificar, infalible. Se llaman las reglas generales y complementarias. ¿No es así? Así es. Yo tengo ese método y lo sigo a la fecha. Y mi comentario, tanto rollo, es que veo con tristeza lo que comentaba Miguel desde el punto de vista que, digo, es que sí queremos consultar al laboratorio, sí tenemos interés los aduaneros en determinar el origen, el identificar plenamente la mercancía. Eso es muy importante, eso es muy básico, eso es muy fundamental, muy crucial, sin lo cual yo considero que no se puede clasificar adecuadamente. Desmiéntanme, pero es una opinión muy personal. Entonces sí queremos accesar, pero desafortunadamente tenemos una parafernalia en las actas, en las solicitudes, en los organismos, la misma, se me va el nombre, los nombres de los organismos encargados son tan difíciles, tan complicados, ¿no? Parecen un hoyo negro. La clasificación es un hoyo negro en la aduana, siempre lo ha sido, pero también esos organismos son un hoyo negro, ¿no? Y todo lo que se hace para hacer un escrito y una solicitud, pues eso es un hoyo negro. Entonces está complicado estar haciendo solicitudes al laboratorio. Yo siento eso, porque yo tendría muchas consultas para mis clientes, los clientes de claro, y esas consultas... Excelentes, man. Y esas consultas tienes que entrar para que tener la certeza de clasificación. Claro, es lo que y hacer antecedente, ¿no? ¿Verdad? Sí. Hacer como en los términos leguleyos, Octavio, dar una base, ¿no? Para que luego, ¿no? De hecho, pues, en los dos comentarios aquí está Adriana Navarro, quien nos acompaña desde el Laboratorio de Ecuador. Un saludo, Adriana, no sé si estés por ahí. Sería un placer poderte escuchar. Hola, buenas noches. Hola, Adriana. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Enrique, yo tuve el agrado de conocerlo y pues llevar uno de los cursos que realicé en Aduana de Ecuador. También conversamos un poco, pero bueno, quedamos en contactarnos y todo. Me llamó mucho la atención y me interesa poder estar involucrados en este grupo de trabajo que tienen en caso de dudas en cuanto a la clasificación de mercancías. Sería muy interesante porque, bueno, como claro acaba sí. de mencionar. ¿Sí, contactas a Eddie todavía? ¿O a William? ¿Perdón? ¿Contactas allá en Ecuador a Eddie? Sí, con Eddie. Gracias a Eddie es que estoy acá. Okay. William ya no se encuentra con nosotros. William. Sí, no, pero bueno. Eddie, sí, dile a Eddie, por favor, que me mande tus datos y te involucro en este grupo del cine. Muchísimas gracias. O mándame tus datos, no sé si tengas mi número de teléfono, mándame tus datos y por supuesto con mucho gusto
involucramos en este grupo. Y mandando Muy un amable. correo, mandando un correíto aquí mismo en el grupo nada más para identificar. Y también había dos preguntas que me parecen muy interesantes que las dejé al final, no por ser menos importantes, pero creo que es la carnita de lo que está pasando y de lo que viene. Está Leonora y Ramón, los dos están preguntando respecto a la sexta enmienda. Me gustaría, Ramón, ¿no? Si quieres hacer la pregunta directamente y después Leonora si la quiere complementar. Adelante, por favor. Un saludo para el maestro Enrique Jiménez. Yo soy de los vistas, de los verificadores del 2001. Usted nos fue a dar un curso allá a Metepec, ¿recuerda? Seguro lo recuerda. Claro que sí. Digo, puede ser que una de las cosas que me faltó fue que preparamos en el laboratorio central todo lo del segundo reconocimiento. Es correcto. Todo esto. Mire, mi pregunta, yo sigo involucrado, ahora me dedico a la cátedra, doy clases de clasificación, pero sí tengo un problema muy fuerte con la quinta y sexta enmienda. ¿Cuál es el motivo realmente que no estemos actualizados, que no esté plasmado en la LIGI, la quinta y la sexta enmienda? Porque sí nos crea muchos problemas y conflictos con las personas. No sé qué problemas tiene la Secretaría de Economía, que es la que debe publicar. De esto, la Secretaría de Economía nos tiene 17, 18 y 19 diciéndonos, ya está en el Congreso y no la manda todavía. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que verlo y tenemos que ubicarlo todavía y tenemos que esperar que nos haga esta publicación, pues la Secretaría de Economía. Oye, el Ramón, en el punto de en qué etapa se encuentra, según yo tengo entendido, se encuentra en el Senado. La quisieron presentar este año como si fuera nueva, ¿no? Ahí le metieron una bola baja con unas multas novedosas que están relacionadas con algunos códigos y se presentó, ¿no? Hubo un como relanzamiento. No sé si Leonora quieres comentar algo, porque incluso en algún momento lo platicamos en Puebla. ¿Te acuerdas, Leonora? Adelante, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Enrique y todos los expertos? Para mí es un honor estar aquí en este grupo. Efectivamente, ¿no? Yo creo que estas son dos cosas varias, ¿no? La sexta enmienda genera muchos problemas a la hora de importaciones y exportaciones, porque no, ¿para qué tenemos una red de 13 tratados y ACES y etc. si esto frena directamente a las exportaciones e importaciones debido a la confusión que existe? Y esto yo lo viví en un evento que hubo de la modernización de la Unión Europea el año pasado en un hotel en México donde estaban todas las embajadas y estaban todos los representantes de diferentes cámaras de Europa, pues muy molestos, diría yo, con mucha incertidumbre porque les genera muchos problemas para la hora de hacer esta correlación, ¿no? Eso es un grave problema. Y como menciona Octavio, exactamente, ¿no? Ya lo tenían y luego le pusieron así como si fuera Coca-Cola renovaba, ¿no? Casi el nuevo proyecto, ¿no? Como si fuera Coca Light, ¿no? O diferente. Y la verdad, pues yo creo que todos los que estamos aquí, pues estamos como desde siempre involucrados y leyendo, y pues para nosotros es difícil que nos vendan un producto nuevo. Le cambiaron este nombre a código estadístico, ¿no? En lugar de ponerle un nombre distinto a los últimos dígitos. Y en lugar de focalizarse en decir, bueno, primero lanzamos lo importante, que es la sexta enmienda, y ya luego nos averiguamos con los otros dígitos para las cuestiones estadísticas, pues nos tienen frenados y nos tienen mal parados, porque de verdad los comentarios eran muy fuertes. Y yo hice esa pregunta atrás, les dije, oigan, ya que están en esta modernización y están tan cerca con la Secretaría de Economía, ¿no habrá forma que los impulsen para que pueda acelerarse este código? Y pum, se saltó y todo el mundo empezó a comentar y no era positivo y nos deja mal parados, ¿no? Eso está muy, muy grave, porque también no hay una forma de homologarlo, ¿no? ¿Cómo le dices al cliente? ¿Cómo le explicas? No entiende qué pasa. Esa es una. Y dos, mi pregunta también aquí es de, en esta modernización de los tratados que dicen que la clasificación y se ha trabajado mucho, pues debería de haber una fórmula que se homologue en estas consultas, o que sea un portal público, ya si no es por todos los países, aunque sea por bloques comerciales, ¿no? Es decir, tenemos el TEMEC, o tenemos el TIPAT, o tenemos por grupos de tratados, y de esa forma digas, bueno, son las consultas más comunes entre los miembros que estamos cruzando, pues homologar estas consultas y hacer de una manera
más dinámica y más fácil. Y aparte echar a andar todo lo que ya tenían anteriormente de sus consultas y laboratorios y etc. Y como dicen, y sumo este comentario, ¿no? Si hay un manual de cómo elaborar un padrón de importadores, pues debería de haber un manual de cómo hacer una consulta al laboratorio, porque pues es un enredo musical el que se provoca, ¿no? Entonces yo creo que esta parte sería muy útil, ustedes que están tan de cerca con los dioses, con los virreyes, ¿no? Para poder, pues, echar a andar estas propuestas o donde sumamos, ¿no? Así donde está la organización que dice Change.org, también nos sumamos y ponemos los votos comerciales, ¿no? A ver de qué manera ayudamos a nuestro país, porque otro problema muy grave que existe, yo lo he visto, es que a veces esta materia la universidad la deja optativa o al final, siendo que debe ser la primera. Después de fundamentos del comercio, debería de estar clasificación arancelaria, como les guste y mande y ordene, y debería ser un requisito, porque esa es la única fórmula para que todos los problemas se eviten, y no importa dónde trabajes, la vas a usar, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son mis comentarios, y pues muchas gracias por participar y sacar esto de mi alma con este grupo. Claro. Me siento como en esos grupos AA, ¿no? Aduaneros Anónimos, ¿ven? Entonces, pues muchas gracias por permitirme estar en este grupo AA de estas tardes. Bueno, son Aduaneros Anónimos, ¿no? Por supuesto. Pues, muchas gracias. Pues creo que... Gracias, Leonora. Pues ahora sí que, Enrique, como siempre, una excelente presentación. Ya alguien en algún momento contará la anécdota de que fuimos el último país en implementar la sexta enmienda de las complementarias, ¿no? Seguramente en algún momento saldrá la séptima, que ya se está estudiando. Entiendo que ya está avanzando, ¿no, Enrique? Ya está a punto de liberarse. Estamos a un año de liberarla y a un año y medio de implementar la séptima enmienda. Y en ese punto, bueno, pues ya el por qué se haya retrasado o no se haya retrasado pueden ser muchas situaciones. Yo creo que la que pudiera ser más cercana es que seguramente están más preocupados por temas relacionados con el control que por temas vinculados con la mejora y la implementación de mejores prácticas. Pues ahí existe un doble discurso interesante. Pues quisiera nada más, finalmente para cerrar, Enrique, si me permites, platicarles que mañana tendremos un excelente tema. Invitamos a Juan Rabindrana Cisneros, al rector del CUEG, a que nos platicara del derecho aduanero, fíjate, del marco jurídico del derecho aduanero, y vamos a conversar, voy a apoyarle, conversando un poco de qué mejores prácticas se pudieran implementar dentro de la ley aduanera. Seguramente, Leonora, Ramón, vamos a platicar un poquito en cuanto a esto de las consultas y qué otro tipo de actividades pudiéramos implementar. Y también el próximo 21 de mayo los vamos a invitar para que nos acompañen con el doctor José Manuel Vargas, ¿no? Va a hablarnos, fíjense, nada más y nada menos que respecto al capítulo de solución de controversias y paneles laborales del TEMEC. Y esto se va a poner durísimo y se va a poner de moda, no mañana, no pasado, pero sí a partir del 1 de julio. José Manuel Vargas, aparte de ser columnista en la revista TLC Magazine, es miembro acreditado del Cuarto de Junto, formó parte del equipo que negoció y que participó en la creación de estos capítulos. Y pues bueno, va a ser muy interesante que desde su perspectiva nos platique un poco de qué se tratan, cómo nos van a afectar, cómo van a funcionar. Y pues Daniela, te cedemos la palabra. Bueno, adelante. Pues aprovechando que hablaste de la revista de TLC Magazine, de todos nuestros invitados, bueno, aparte, antes de que cerremos, Enrique, quiero invitarlos a que si nos mandan un correo, les podemos mandar electrónicamente nuestra revista. Aquí la tengo físicamente, pero nuestro propósito es para poder compartir conocimiento, así que con mucho gusto les vamos a proporcionar de manera electrónica la revista. Espero que la disfruten. Recordemos que Hagamos un Trueque es un programa de la revista TLC Magazine. Así que muchísimas gracias. Y ahorita quisiera darle un reconocimiento virtual. Enrique, fue una plática extraordinaria, como muchos comentaron, nos hizo vivir, ¿no? Y recordar para algunos, pero fue realmente una clase de historia. Y por eso, gracias por este trueque, y TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento a Enrique Herón Jiménez Ramírez por hacer un trueque
inicia el Laboratorio Central de Aduanas y cómo se involucra en el sistema armonizado y sus enmiendas el día 19 de mayo de 2020. Enrique, muchísimas gracias, en verdad. Te queremos. Y gracias a todos por hacer este trueque de tiempo. Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEF Baja California y Trade and Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido al personal de agencias aduanales, de importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como a trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEF Baja California y Trade and Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, www.com.mx, en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.